¿Qué tal, amigas, amigos de Voces Universitarias? Gracias por estar con nosotros en un programa más. Nos encontramos en la División de Ciencias de la Salud en el marco de la segunda semana de las neurociencias. Y bien, tengo gusto que nos acompañe pues, el doctor Luis Núñez, quien es el coordinador de esta semana de las neurociencias. Y también la doctora Mónica Andrea Herrera Solís, pues investigadora del Hospital General de la Ciudad de México, quien nos ha dado una práctica muy interesante a nuestros jóvenes estudiantes y a otras instituciones que están sido invitadas. Y bien, doctor Luis, gracias por acompañarnos aquí en este programa de Voces Universitarias. Y bien, ¿cuál es el marco de esta segunda semana de neurociencias aquí en División de Ciencias de la Salud? Bueno, muchas gracias ante todo por venir. La idea de la Semana de Neurociencias, desde hace ya 6 años que participamos en la Brain Awareness Week, es justamente llevar la información acerca del cerebro y cómo funciona al público en general, ¿no? Usualmente es como información que se cree que es reservado a unos cuantos o que no se puede comprender, y la idea es como quitar ese mito, ¿no? Entonces traemos ponentes como la doctora Herrera en este caso, que nos acompañan y son expertos en sus respectivas áreas y nos comparten de forma mucho más asequible diferente información sobre cómo funciona el cerebro, algunos trastornos, alguna forma de mejorar nuestro bienestar en general, ¿no? En este caso, la doctora Herrera nos comparte 2 conferencias. La primera del día de hoy fue sobre trastornos de sueño, muy interesante, por cierto. Nos va a compartir otra conferencia acerca de trastorno por atracón, adicción a los alimentos, que está muy, muy de moda ahorita, desafortunadamente. El doctor Julián Reyes también nos visitará él desde la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y nos hablará, dará 2 conferencias, ¿no? Una sobre adicciones, en general, cuáles son los mecanismos o qué es lo que pasa en el cerebro con las adicciones en términos generales, y una plática acerca de tratamientos no farmacológicos para pacientes psiquiátricos, que en muchos casos hay pacientes psiquiátricos que no responden a los fármacos adecuadamente o que tardan mucho tiempo en responder, lo cual hace que dejen el tratamiento y por lo tanto no ven mejoría alguna en su condición, ¿no? En la ciencia básica se han generado nuevos tratamientos basados en información que se recoge acerca de cómo funciona el cerebro en diferentes circunstancias y que nos ayudan justamente a poder diseñar estrategias distintas que no implican el uso de fármacos, pero que han probado ayudar a muchos pacientes. Eso nos va a hablar un poco acerca de la necesidad de generar este tipo de estrategias, acerca de cómo se consigue información para poder diseñarlas y acerca de cómo se han implementado ya con éxito en muchos casos. Es como el esquema general y nuevamente es abierto a todo público. La idea es como compartir esta información. Sin duda alguna, ya es una segunda semana de las neurociencias y nos ha tocado, verlo aquí a través del programa de Voces Universitarias, cómo ha crecido esto, lo que es la Semana del Cerebro, cómo se ha visto eso ahora con las neurociencias, y cada uno de estos temas, han llevado de manera, como bien lo comentas, de manera asequible a todo público, a los estudiantes, a la comunidad universitaria, para que, entiendan un poquito más qué está pasando con esas cuestiones del cerebro. Así es, sí, y está dirigido a todo público. La idea es que el lenguaje que se ocupa es sin perder la seriedad y la profundidad del caso, que sea asequible. O sea, que no se vaya uno con la idea de que ya escuché muchos nombres y nunca supe de qué se trató, no. La idea es que comprendan de qué se está hablando y que puedan incluso implementarlo en lo que les corresponde en sus vidas, ¿no? Usualmente vienen muchas personas, tanto de aquí de la División de Ciencias de la Salud, de Enfermería, Farmacia y Medicina, vienen también muchos alumnos de Psicología también, y público en general, ¿no? Está interesado en cuestiones de cómo funciona el cerebro. Y creo que hasta ahora ha sido muy buena la aceptación de este evento, y creo que lo mantendremos mucho tiempo más, espero yo. Así será, sin duda alguna, doctor Luis Núñez. Enhorabuena por esta segunda semana de neurociencias. Y bien, le daré paso a la doctora Mónica Andrea Herrera Solís. Ella es investigadora del Hospital General Dr. Manuel G. González en la Ciudad de México. Bienvenida aquí a la Ciudad de Tumal, bienvenida aquí a la Universidad de Quintana Roo. Y sí, vimos ya un gran número de estudiantes aquí de la Universidad de Quintana Roo y otras instituciones que han participado en esta segunda semana de neurociencias, y con un tema muy importante, que habla un poco de los trastornos del sueño y cuáles son los más comunes aquí en la Ciudad de México. Bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, hemos hablado en esta ocasión sobre los trastornos del sueño y cuáles son los más comunes en México. Desafortunadamente, ya con la actividad que tenemos al día y cómo usamos las nuevas tecnologías, pues cada vez tenemos más desvelo. Muchos de estos desvelos pues no son propositivos, son debidos al trabajo, y hay cambios en un ritmo que se llama el ritmo circádico, que se da con la luz y con la oscuridad. Esos son de los más esenciales o de los que más tenemos en nuestro país, debido a que son ciudades grandes y hay que trabajar y tener horarios
horarios largos. Y también hablamos de muchos trastornos más, incluso de los respiratorios, que debido a la obesidad que sufrimos en nuestro país, que ya somos el segundo país que tiene, que el principal país en obesidad, tenemos trastornos respiratorios, que son la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, y mucha de la gente comúnmente cree que la persona que ronca está durmiendo perfectamente bien, y ese es un trastorno de sueño respiratorio que le fragmenta el sueño y no le permite dormir, entre otras muchas patologías. Así es, bueno, por ahí escuchábamos un poquito de la insomnia, algunos otros trastornos. ¿Cuánto es el promedio que una persona debería dormir? Y como dice usted, bueno, ¿qué tanto el sueño debería ser? Bueno, más bien el descansar, ¿qué tan importante es para un ser humano el descanso como tal? El sueño es esencial para la vida. Se ha comprobado que si uno no duerme, el organismo cae en un estado ya irreversible que ocasiona la muerte. Entonces el mito de que dormir es una pérdida de tiempo, habrá que quitárnoslos un poco porque es incompatible con la vida. Entonces, la otra cosa que es importante para mantener un buen horario de sueño es que en el sueño se consolida la memoria y se liberan y se secretan ciertas hormonas que son esenciales. Si no se consolida la memoria, bueno, pues tenemos personas que no atienden muy bien y no aprenden muy bien porque tienen malos hábitos de sueño. Ahora, esa es muy interesante la pregunta de cuánto debemos de dormir. En promedio, las personas dormimos 8 horas y eso es porque es un promedio poblacional, pero hay personas que duermen 3 horas, 6 horas, incluso 10 horas o 12 horas. Esto es normal si no hay una deuda de sueño, es decir, si yo duermo 3 horas, pero después me despierto fácilmente y no tengo problemas para llevar a cabo mis actividades cotidianas, no tengo ningún trastorno de sueño. Quiere decir que estoy en un lado de la población que necesita pocas horas de sueño para ser funcional. En cambio, si duermo 8 horas, pero esas 8 horas o 10 horas no me bastan para llevar a cabo mi actividad cotidiana, podría estarnos indicando de que hay una patología de sueño. Así es, bueno, todas esas patologías, bueno, me imagino que tienen alguna forma de cómo contrarrestarlas o algún medicamento, no sé, ¿cuál sería ese tipo de cosas que, bueno, pueden ayudar a concebir un buen sueño? Bueno, pues lo primero que tendríamos que ver son medidas de higiene de sueño. Normalmente siempre buscamos que nos den un medicamento para solucionar nuestros problemas de sueño, pero casi siempre se deben a que ya por nuestras actividades de la vida diaria no le prestamos atención al dormir y lo dejamos a un lado. Necesitamos medidas de higiene de sueño como acostarnos a la misma hora, si es posible llevar a cabo ejercicio, cenar por lo menos 2 horas antes de irnos a la cama. No podemos cenar y directamente irnos a la cama. No es súper importante actualmente con las nuevas tecnologías, algo que les estaba comentando, que los teléfonos celulares, las tablets y las televisiones durante la noche producen una luz azul y esta luz azul activa un núcleo en el cerebro que nos produce la vigilia. Entonces eso hace que nos tardemos más tiempo en dormir. Habrá que controlar un poco que a las horas de sueño mantengamos la habitación oscura y tengamos el hábito de dormirnos aproximadamente a la misma hora. Así es, sí, por ahí habíamos visto dentro de la plática, bueno, esta parte cíclica, que no somos los únicos que ocupamos la noche para descansar, sino también, bueno, los otros tipos de seres animalitos que ocupan también estos ciclos del sol y la oscuridad para descansar, ¿no? Sí, en los animales estamos ciclados y estamos regidos por el sol y por un ritmo de 24 horas. En los animales pasa exactamente lo mismo. De hecho, gran parte de lo que sabemos actualmente sobre la medicina del sueño no ha sido debido a los seres humanos. Hemos hecho bastantes experimentos con animales y como tienen el mismo ciclo, algunos invertido, es decir, por ejemplo, los roedores son más activos durante la noche, eso lo sabemos, y durante el día duermen, pero aún así nos dan la fisiología y en ellos podemos estudiar los neurotransmisores, los núcleos y todas estas características que compartimos con los seres humanos. Entonces sí, efectivamente usamos muchos modelos animales porque son muy similares a nosotros. Así es, por ahí otras preguntas que a lo mejor por ahí escuchamos y bueno, es a veces, bueno, en los niños, ¿qué tan importante es el sueño en los niños, en los bebés y hasta cierta parte en su desarrollo físico?
Sí, en los bebés cabe puntualizar que durante las diferentes etapas de la vida tenemos que dormir diferente. Uno no duerme lo mismo un adulto que un anciano y que un niño. En los bebés es normal la fragmentación del sueño, apenas se está desarrollando el cerebro. Entonces ellos cumplen con ciclos muy cortos de sueño y luego vigilia, sueño y vigilia. Y si se fijaran, un bebé duerme todo el día. Conforme vamos avanzando en la edad, se van consolidando las diferentes etapas de sueño y entonces los adolescentes duermen por periodos más prolongados, ya 8 horas, aunque a veces tienen fragmentaciones de sueño y hay que dejarlos dormir una siesta. Los adultos dormimos de corrido aproximadamente 8 horas y los ancianos se vuelve a fragmentar el sueño, es como si volvieran a ser niños, entonces a veces tienen que volver a tomar siestas. Esto es normal. En cuanto a cuánto tiempo deben de dormir, los niños se recomienda que se les deje dormir todo el tiempo que quieran, cuando son bebés y cuando son adolescentes hasta la edad adulta, porque se secretan ciertas hormonas, que son las hormonas del crecimiento, y otras más que son muy importantes para la maduración cerebral. Si nosotros no dejamos dormir suficiente a los niños, estas hormonas no se secretan y entonces tienen un pobre desempeño cuando son adultos. Así es. Y bien, doctora, hay otros trastornos que por ahí veíamos que era el insomnio. ¿Por qué se da esto del insomnio? Sí, bueno, el insomnio fisiológico, que es el insomnio que no se debe a fármacos o al consumo de algún fármaco o incluso a otra patología, normalmente tiene dos causas. Una es el estrés y otra es la depresión. El insomnio de inicio, que le llamamos que es cuando nos cuesta trabajo empezar a dormir, generalmente tiene un componente alto de estrés. La mayoría de la gente piensa en todos los problemas que tiene y entonces le es difícil conciliar el sueño. Sin embargo, el otro tipo de insomnio, que es el insomnio tardío, es el que hace que estas personas se levanten temprano y está más asociado a la depresión. Sí, sin duda alguna, realmente a veces sí cuesta, ya llega una etapa en nuestras vidas que sí, pensar en el trabajo, pensar en los problemas a lo mejor económicos, problemas de salud y demás, pues sí nos llevan a que no podamos considerar perfectamente el insomnio. Por ahí escuchaba, que ¿por qué no hacer ejercicio antes de irse a dormir? Bien, el ejercicio es una de las medidas de higiene de sueño que recomendamos para que la gente pueda dormir cuando tiene insomnio o alguna otra patología. Solo que se tiene que dar al inicio del día, durante la mañana o a más tardar a la tarde, a la media tarde. Cuando hacemos ejercicio durante la noche, activamos una hormona que se llama cortisol y entonces volvemos a activar a todo el sistema nervioso central, al cerebro. Y esta produce un estado de alertamiento. Entonces, después de hacer ejercicio, nos va a costar trabajo dormir hasta 4 horas. Así que más vale hacerlo por la mañana, así sería más relajante, y hacerlo durante la noche activaría más al sistema nervioso central. Excelente, doctora. Bueno, pues ahí están las recomendaciones que nos ha dado la doctora Mónica Andrea Herrera Solís, quien viene del Hospital General Manuel G. González de la Ciudad de México, a quien agradecemos esta charla que nos es muy interesante sobre lo que es el sueño. Y pues algo que desea agregar. Bueno, pues me gustaría mucho que la gente, por favor, acuda a un especialista en medicina de dormir cuando tenga algún problema. No es un tratamiento de medicina general. Actualmente contamos con muchas clínicas y muchos hospitales, muchos especialistas en medicina de sueño para que puedan ser bien diagnosticados, y esto no es algo que ya pueda tratar un médico general. Esto se recomendaría que ya fueran a un especialista. Excelente, muchísimas gracias por estar en este programa de Voces Universitarias y gracias por estar aquí en la Universidad de Quintana Roo. Doctor Luis Núñez, pues gracias por organizar esta segunda semana de las neurociencias y pues que este es su programa para todos ustedes. Pues muchísimas gracias. Gracias por venir aquí y compartir con todos lo que estamos haciendo aquí. Excelente, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí en Voces Universitarias. Bien, amigas y amigos de Voces Universitarias, seguimos aquí en el Hospital General, en el aula didáctica de esta unidad médica aquí en la capital del estado.
Y pues seguimos platicando de los campos clínicos y su importancia en nuestros alumnos de la División de Ciencias de la Salud, en especial los estudiantes de medicina. Y bien, ahora nos encontramos con también una maestra de nuestra universidad y a quien también le damos la cordial bienvenida a este programa de Voces Universitarias. ¿Su nombre completo, por favor? Rosy de Lima Eque. Rosy de Lima, y también tenemos de este lado a Daniel Faro Escalante. Daniel, estudiante de la Universidad de Quintana Roo, en la División de Ciencias de la Salud, en el área de medicina. Y bien, Rosy, ¿nos puedes comentar cuál es, digamos, la actividad que realizas aquí a los estudiantes y qué les impartes a ellos? Bueno, ahorita estoy como maestra por asignatura en la División de Ciencias, pero también he impartido algunas materias aquí en la unidad como calidad en el servicio, que es una de las materias pues que se están ahorita integrando al mapa curricular de los estudiantes de medicina. ¿Qué tan importante es que nuestros alumnos sepan de cómo atender a un derechohabiente, a un paciente? Bueno, ahorita actualmente el Programa Nacional de Salud y todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, pues viene enfocado a este tema de la calidad en la atención. Ahorita la situación, las demandas de atención que está generando la población por el aumento, y con esto también del Seguro Popular, ha ocasionado que haya pues una real elevación en la demanda de atención de los pacientes. Con esto pues se tiene que garantizar el acceso a la atención, y no solamente el acceso, sino que este acceso tiene que estar pues de alguna manera calificado como digno, como un trato digno, como una calidad en la atención, como un reforzamiento en la seguridad del paciente. Entonces pues esta materia va dirigida básicamente a eso, a conocer, además de que estamos atendiendo a un paciente, pues estamos atendiendo a un ser humano que requiere pues de todos los cuidados, llámese tanto de atención o tratamiento médico, como también un trato digno hacia su persona, ¿no? Así es, creo que estás encargada de sensibilizar al alumno de tal manera que entienda y, si digamos, se pongan, como se dice por ahí, ponernos en los zapatos del paciente, ¿no? Cómo atenderlo desde, a lo mejor ¿tiene algún protocolo de atención al usuario? Bueno, nosotros básicamente tenemos que trabajar en esto de los derechos generales de los pacientes, que son 10, y esto lo establece pues la Organización Mundial de la Salud, también lo establece la CONAMED, y constantemente se tiene que estar vigilando que nosotros pues el tratamiento o el trato que se le dé al paciente pues tiene que estar dirigido en base a eso, como es un trato confidencial, un trato digno, un trato a una segunda opinión, proporcionarle la información adecuada. Entonces pues por ahí tiene que estar. Digamos que el enfoque de esta materia es básicamente eso, ¿no? Excelente, la verdad es que bueno, es una materia que sensibiliza, volvemos a recalcar esto, que nuestros estudiantes, bueno, pues sepan cómo atender a un paciente y que bueno, pues en ese sentido también se busque la calidad en el servicio y que no se vaya con un mal sabor de boca que a veces en algunos casos se puede dar. Y bien, pues bueno, vamos a pasar a este lado con un alumno que cabe señalar que lleva ya 2 años aquí en el Hospital General, un estudiante que ya ha llegado y creo que tiene mucho que decir, Daniel. Hace ya 2 años, pareciera que es muy poco, pero estar en un hospital 2 años, creo que has visto muchísimas cosas y me gustaría que empezaras, bueno, ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo fue que llegaste aquí y decidiste integrarte a la carrera de medicina aquí en el Hospital General? Ok, bueno, realmente estar en el Hospital General nos ha dado una gran oportunidad, porque al inicio, cuando empezamos en 5º semestre, realmente éramos un poco temerosos en relación a el contacto con los pacientes. Ya habíamos visto en libros acerca de las patologías y cómo se desempeña la fisiología dentro del cuerpo humano, pero estar en contacto con el paciente, eso es algo bastante difícil, ¿no? Y estando en el Hospital General se nos ha dado esa facilidad para tener contacto con ellos y perder quizá ese miedo, ¿no? A su vez, bueno, yo he estado en varios servicios de aquí dentro del hospital y he tenido la oportunidad de ver enfermedades tanto de etiología infecciosa como no infecciosa, y esto nos ha brindado la oportunidad para encontrar, para empezar ir ganando experiencia en cuanto a cómo tratar al paciente, para darle un certero diagnóstico, pero también para ver aquellas carencias que tenemos de pronto en el tratamiento del paciente, en el diagnóstico quizá, o sobre todo para aquellas enfermedades que son tan comunes, que son hoy en día conocidas como enfermedades no transmisibles, que son catalogadas por el INEGI, por la OMS como las principales causas de muerte en el mundo, y vemos que a pesar de que por parte médica se da quizá un buen desempeño,
falta también la concientización por parte de la población, ya que la mayor parte de estas enfermedades son totalmente prevenibles. Entonces, estando aquí en el Hospital General hemos podido ver que se da por parte del cuerpo médico, de enfermeras y demás equipo médico, pues una parte importante, ¿no? Pero también hemos visto que quizás hace falta un poco de concientización por parte del personal fuera del hospital, ¿no? Para reconocer estas enfermedades, ¿no? Entonces eso es parte de la experiencia que he tenido aquí. A su vez, pues he estado en diversos servicios, he tenido la oportunidad de estar en medicina interna, en cirugía, aquí en oncología pediátrica, urgencias, he estado en básicamente todos los servicios, y esto nos abre también la mente, nos abre el panorama acerca de qué es lo que más nos gusta, y también reconocer todas las enfermedades que son más características en el paciente de Quintana Roo principalmente, ¿no? Así es, Daniel, realmente hemos visto, bueno, por lo que nos comentan aquí afuera de cámaras, los quienes te han recibido, la coordinadora, la licenciada Karina, la licenciada Rosy también, nos hablan muy bien de tu desempeño que has tenido aquí en el hospital, y prácticamente eres casi de los primeros que han ingresado a la carrera de medicina, porque si hace 2 años llevas aquí en el hospital, ya más otros 2 que llevas de carrera, obviamente llevas 4, prácticamente eres como de las primeras generaciones de nuestra división, y probablemente es un orgullo tenerte aquí, verte cómo te has desenvuelto, y bueno, pues la recomendación que nos han dado aquí, ahora sí las personas que te coordinan y que te están vigilando. Daniel, algo que en un momento dado quisieras comentar de que cómo ves la salud pública aquí en el estado. Ok, salud pública, estadística, todo eso, me parece que el impacto que tendría nuestra universidad dentro de esta rama es bastante importante. Nosotros llevamos cerca de 3 semestres esta materia, y nos da tanto la pauta para aprender a valorar la estadística de enfermedades en cada una de las patologías, como también para pensar en el desarrollo de investigación para aportar una mejor estadística tanto en el estado como en el país, y con ello pues tener también un mejor panorama para desempeñarse al momento de tratar a un paciente, debido a que con esta estadística podríamos decir, no, pues debido a grupos de edad, sexo, podemos establecer qué enfermedades son más comunes y a cuáles nos estamos enfrentando, pero también para tratar el desempeño y la evolución y pronóstico de los pacientes, ¿no? Entonces es bastante importante salud pública, nos ayuda también para desarrollar políticas públicas en un momento posterior, ¿no? Entonces es totalmente importante. Excelente. Y bien, pues bueno, pues agradecemos a la licenciada Rosy que nos haya estado aquí recibiendo en el Hospital General. Muchas felicidades, Daniel, y éxito. Sabemos que en nuestras manos está nuestra salud, en tus manos está nuestra salud. Seguramente algún día nos veremos por aquí, esperemos no, pero bueno, sí, sabemos que vamos a quedar en muy buenas manos. Y bueno, pues Rosy, ¿algo que deseas agregar? Bueno, pues agradecer el espacio que nos están brindando para dar esta información a la ciudadanía que quizás pues desconoce, quizás hay parte de la población que desconoce este vínculo que está existiendo entre la universidad y la Secretaría de Salud, y que realmente pues está fortaleciendo la práctica y el aprendizaje de los estudiantes. Claro ejemplo lo podemos ver ahorita que ya tenemos estudiantes egresados de la universidad que ya están trabajando aquí en el hospital, y eso muestra lo importante y lo significativo que ha sido esta formación dentro del hospital, ¿no? Así es, como bien lo comentaste, bueno, esto fortalece tanto a ambas instituciones como a la Universidad de Quintana Roo, como a la Secretaría de Salud Estatal, y bueno, pues fortalece también la salud de nuestros quintanarroenses. Y bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros.